Mi consulta es la siguiente. Tengo cáncer de mama hormonal, mama al lado derecho y me dieron pastillas tamoxifeno. Yo no las quiero tomar porque son terribles, te dan muchos dolores. ¿Qué puedo hacer para que no vuelva el cáncer? El oncólogo dice que si no tomo la medicación puede volver el cáncer. Por favor, ¿me podrá ayudar? Gracias. Bueno, lo primero que quiero decirte es algo que es muy importante. Para que vos tengas un cáncer de mama, sí o sí tuviste que haber vivido un conflicto biológico, un evento dramático, intenso, traumático, de forma inesperada, vivido en aislamiento, en soledad, te lo guardaste, no lo dijiste, ¿sí? Y en ese caso, el cáncer de mama, y específicamente en el caso tuyo, que es en la mama derecha, siendo vos diestra, está asociado a un conflicto con la pareja. Ahora bien, para entender esto tenemos que comprender qué es la mama, cuál es su función biológica. La mama es un órgano que representa el vínculo entre la madre y el nido, entre la madre y la cría, entre la madre y la pareja. Es el órgano que representa simbólicamente el contacto, el sustento, el alimento, la nutrición, la protección. Y dentro de este órgano existen dos grandes programas biológicos. Por un lado, tenemos el programa del tipo glandular, que es más arcaico, de origen mesodérmico antiguo, controlado por el cerebelo. Y acá el conflicto biológico es de preocupación en el nido, peleas, discusiones, una situación donde sentís que alguien del nido está en peligro. Y si hablamos de la mama derecha, muy probablemente sea algo asociado a tu pareja. En la fase activa lo que hace el cuerpo es que crezca el tejido mamario para producir más leche y poder nutrir a ese integrante de la manada que está en peligro, ¿sí? Ese es el sentido biológico de adaptación. Luego, cuando el conflicto se resuelve, entras en una fase de reparación y ese tejido que creció previamente se tiene que descomponer, que demoler, que desintegrar a través de una necrosis tuberculosa caseificante. Muchas veces eso larga olor feo, hay mucho dolor, inflamación, ¿sí? Porque se tiene que desintegrar ese tumor. Por otro lado, también puede haber un conflicto del tipo ductal, que ya es de origen ectodérmico, está controlado por la corteza sensorial y está asociado a una separación o querer separarme y no poder, o como que me arrancaron a alguien del pecho, y en tu caso la mama derecha está vinculada a la pareja. Entonces, en la fase activa se van a ulcerar los conductos mamarios para aumentar el lumen, el calibre del conducto y poder permitir mejor el drenaje de la leche, evitando que se congestione en la mama. Y esa fase activa o de adaptación suele ser asintomática, puede haber hiposensibilidad, puede haber desconexión, pérdida de memoria, pero cuando vos resolvés el conflicto, ahí entras en la fase de reparación y ahí aparecen recién los síntomas, ahí aparece el diagnóstico, ¿sí? Los síntomas son dolor, picazón, escozor, inflamación de la mama, enrojecimiento, aumenta de tamaño, puede haber secreción, pinchazos, piquetes, tirones, ¿sí? La mama vuelve a su estado, digamos, original, digamos, al finalizar recién esa fase de reparación. Pueden aparecer microcalcificaciones, Entonces, estas son, digamos, las dos grandes posibilidades de lo que pudiste haber vivido. Ahora bien, la pregunta clave sería, ¿qué tenés que hacer? Por un lado, tenés que identificar ese conflicto biológico que viviste. Poder reconocerlo, ¿sí? Poder identificar los rieles, resignificar esa situación. Los rieles son todas esas memorias sensoriales que te conectan a ese evento. Evitar estar recayendo en el conflicto constantemente una y otra vez, porque muchas veces no es el evento en sí, sino las recaídas
que mantienen el proceso. Además, es fundamental trabajar sobre tu percepción, sobre tu programación inconsciente, sobre cómo interpretas la realidad que vivís, porque no se trata solo de lo que pasó, sino de cómo lo interpretó tu filtro mental a ese evento, cómo lo percibiste. Y eso es algo que muchas veces, por lo general, trabajamos en una consulta, ¿sí? Ayudando a la persona a desarrollar recursos para poder cambiar esa percepción, ¿sí? Y ahora bien, con respecto a lo que te dijo el oncólogo sobre el tamoxifeno, es importante que entiendas que este medicamento es un bloqueador de los efectos de los estrógenos, ¿sí? Pero el origen del cáncer no está en las hormonas, ¿sí? No es que el cáncer viene porque yo soy receptor a estrógenos positivos, ¿está? O receptor a progesterona positiva. El origen del cáncer es un evento biológico, es ese DHS que te mencioné, ¿sí? Por lo tanto, no es que por dejar de tomar el tamoxifeno el cáncer va a volver automáticamente o se va a reactivar. Lo que realmente va a marcar la diferencia es que vos trabajes profundamente sobre el conflicto biológico que viviste, que originó esta activación del programa que estás cursando, que trabajes sobre los rieles, sobre las recaídas, sobre tu forma de percibir la realidad, porque ahí está la verdadera clave del proceso, ¿sí? En poder modificar esos programas que yo tengo a nivel inconsciente que hacen que yo perciba la realidad de una determinada forma, ¿m? Y que mi biología active un programa biológico para adaptarme a ese evento. ¿Está?